la ruta metabólica, o sea, luego os explico, es decir, es una enfermedad congénita, ¿no? Entonces, los genes están mutados. Entonces, como están mutados a determinados niveles y esta patología es muy heterogénea porque pueden haber mutaciones muy diferentes, entonces lo que pasa es que falla la síntesis de cortisol y o la síntesis de aldosterona. Entonces, ¿qué Vale. pasa? Como la ruta metabólica está afectada en un nivel, pero anteriormente no está afectada en adrenales la ruta de los andrógenos, lo que ocurre es que, como está la producción de testosterona, está sin romper, digámoslo así, ¿qué hace? Se elevan estos andrógenos. Hay nombres complicadísimos, pero vamos, para que entendáis, la testosterona de la familia. Y entonces, ¿qué pasa? Se producen unos efectos secundarios, porque lo que son los andrógenos lo que hacen son desencadenar los caracteres sexuales, ¿no? Y ayudan a crecimiento. Si estos andrógenos se producen en elevado o en bajo nivel, pues vamos a tener pues efectos secundarios. Lo que decíamos antes de las niñas, por ejemplo, se produce una virilización. ¿Por qué? Porque para intentar compensar durante el desarrollo embrionario que no se le puede suministrar, y si se suministra pues tiene efectos secundarios, unos corticoides exógenos, ahí dentro de la barriguita de su mamá, lo que está pasando es que se está elevando la ruta compensadora, que son estos andrógenos. ¿Y estos andrógenos qué están haciendo? Pues hacen virilización. ¿Por qué? Porque no hay manera de ayudarla y esta ruta está afectada. Y entonces cuando nacen las niñas, en diferentes grados, pues tienen esta virilización, ¿vale? Entonces, para que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, es una patología congénita, es decir, nosotros, sin saberlo, porque no lo sabemos, tenemos genes afectados y cuando nos juntamos con nuestras parejas, pues que ellos también son afectados en la mayoría de los casos, porque también puede haber mutaciones de los niños, es decir, mutan con una mutación transmitida, también pueden haber mutaciones de novo, ¿vale? Es súper complicada la genética. No, sí. Y sobre todo, más que complicada, es que todavía se desconoce tanto Sí. que vamos. Es terrible, Sí. pero bueno, aquí tenemos en principio 2 mutaciones que transmiten los papás, ¿no? Y entonces esas mutaciones van al bebé y ese bebé pues va a pasar a ser enfermo en función de las mutaciones que le transmitimos los padres. Pues en esta patología se pueden dar diferentes grados, es decir, hay patologías que son formas severas y otras que no son tan severas, son moderadas, incluso pues bastante leves, en función de lo que es la afectación enzimática, ¿no? Entonces, las formas severas o clásicas, pues es el déficit completo, no se produce nada de cortisol ni aldosterona, y ya es en época fetal, como os decía, ¿no? Y las moderadas o no clásicas, pues el déficit es parcial, es decir, no llega a afectarse totalmente la ruta enzimática y entonces hay cierta producción de cortisol y se puede llegar a producir aldosterona, es decir, que en función de las mutaciones que haya, pues hay formas bastante más leves, ¿vale? Hay una variabilidad y tipos y formas. Sí, De hecho, sí. mira, hago referencia, pues sobre todo más que nada para que la gente que nos esté escuchando, tienen la página web, la cual yo invito, que es de hiperplasiasuprarrenalcongénita.org, en la cual, pues sobre todo, también vamos a ir desgranando toda la información en este programa, pero ahí tendrán toda la información más detallada, con todos los nombres específicos y demás, que por cierto, los tipos de hiperplasia o las formas clínicas, los nombres son, vamos, todos los... Me cuesta a mí hasta mirarlo Es solamente, o sea, problema, sí, es un problema. Es que todo es complicado este nombre, ya te digo. Y escúchame, y eso es un problema ya no solamente a la hora de conocer la enfermedad, sino sobre todo a la hora de que la gente, la población que no está, digamos, familiarizada con este tipo de vocabulario, se quede con el nombre, lo cual dificulta más a la hora de transmitir vuestro mensaje. Sí, es complicado, porque mira, tú hoy en día dices diabetes, ¿no? Y todo el mundo pone las orejas y dice, diabetes, sé lo que es una diabetes. Pero yo cuando mi hija nació, me dijeron, es que tiene una hiperplasia suprarrenal congénita. Y yo decía, ¿y qué es eso? Primero llevas ya un susto y dices, Dios, este nombre. Y luego, cuando empiezas a entrar en la patología, empiezas a ver lo que es complicado, no le puedes explicar a nadie que vaya por la calle que tiene tu hijo, porque es que no lo entienden, ¿sabes? Son estas patologías raras todas. Bueno, pues para que os hagáis una idea, se llaman raras porque hay un paciente o un enfermo entre los 2.000. O sea, es decir, buscamos uno entre 2.000 y eso es una patología rara. Nuestra patología es una de las formas clásicas, una entre 18.000. Sí, Es las decir, ultrararas.
Claro, ¿no? entonces, claro, mi hija tenía esta patología, yo decía, ¿y quién? O sea, a lo mejor el año anterior había nacido una niña, casualmente, pero llevamos 4 o 5 años sin que nazca otro, por lo menos aquí donde yo vivo, que es en Ujú, Galicia, ¿no? Entonces, claro, esto es complicadísimo. Luego, el gen, por ejemplo, mutación en el gen, se llama CYP21A2. Es decir, tú dices que tienes una mutación en este gen, claro, nosotros ya sabemos que es hiperplasia suprarrenal congénita, pero es que es súper complicado, o sea, todos los nombres, todo lo que tiene que ver, el déficit en la 21 hidroxilasa, son términos complicados. Pero bueno, realmente, una vez que conoces un poco lo que es el déficit de cortisol y el déficit de aldosterona, pues no deja de ser similar al resto de patologías endocrinas, ¿no? Hay una ruta que está alterada, y tienes que hacer un reemplazo si se puede y llevarlo pues como buenamente se pueda a lo largo de toda la vida, porque no sé, ahora mismo pues no hay cura.